Muy bien. Estamos en Esdras capítulo 3. Vamos avanzando a buen ritmo. Y ahora quisiera hacerte dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se ve la congregación? ¿Cómo se ve una congregación? ¿Cómo se ve la iglesia? ¿Cómo debería verse la iglesia? Mientras avanzamos, ten esta pregunta en mente. La segunda pregunta es si alguna vez has probado algo, un platillo que te ha gustado mucho, pero que ya hace mucho no lo puedes volver a comer. ¿Alguna vez has comido algo que tú dices, esto es de lo mejor que he comido, pero llevas años o mucho tiempo sin probarlo otra vez? Y entonces como que lo recuerdas, a veces te levantas en las noches y te acuerdas así como que, ¿cómo se me antoja esto? No manches, esto estaba bien bueno. Pero no puedes probarlo, ya sea porque a lo mejor era una receta familiar de un familiar lejano, porque a lo mejor en un restaurante que ya cerraron, porque a lo mejor lo quitaron del menú. Pero piensas en un platillo, en algo que has probado alguna vez y te quedas como con ese sabor. Y recuerdas ese sabor. Y quieres volver a tener ese sabor. ¿Te suena? Espero que sí. Cuando estábamos chiquitos, mis papás solían llevarnos a un restaurante los domingos. Y entonces, de repente, nos llevaban a este restaurante los domingos. Llegábamos, comíamos, y yo siempre pedía lo mismo, exactamente lo mismo. Molletes y papas a la francesa. Y ya. Y esa era mi comida de siempre. Entonces, si íbamos a lo mejor una o dos veces en 2, 3 meses, yo siempre pedía lo mismo. Molletes y papas a la francesa. No pedía más. ¿Sí? Y una coca. Estaba chiquito. De vez en cuando íbamos a este restaurante, mis papás pedían postre. Y entonces pedían un postre específico y siempre pedían el mismo postre, pedían un pastel. Ahora, yo no soy de pasteles, a mí no me gustan los pasteles, realmente no es que yo diga, wow, qué ganas de un pastel, o sí, ay, pastel, wow. Pero específicamente ese pastel siempre era algo que me emocionaba. Y entonces terminábamos de comer y era así como que, ok, una de dos, o piden la cuenta o piden postre. Y pues yo siempre quería que pidieran postre. Y entonces compraban un pastel chiquito para compartirlo entre todos los que estábamos ahí en la mesa. No duraba mucho, no lo saboreaba mucho, o sea, no tanto, pero seguía siendo pastel. Y de todos los pasteles que había, ese era el pastel, o sea, ese era el pastel. Llega un día, vamos al restaurante otra vez, tráigame el carrito de postres. Ya tener el carrito de postres. Pero ¿qué crees? Me llega la noticia de la tragedia más grande de todo el siglo. Ya no venden ese pastel. Ya no lo venden. Porque cambiaron de proveedor de postres, porque el que lo hacía ya lo despidieron, renunció. Ya no venden ese pastel. Y entonces está el carrito con todos los postres y que pastel de zanahoria, pastel de esto, de aquello. Pero no está el pastel. Y todos los postres se ven muy buenos y así como que, wow, está... Pero es que yo no quiero pastel, a mí no me gusta el pastel, yo quiero el pastel. Y entonces estos pasteles no eran malos, de hecho algunos se parecían al pastel, pero ninguno era el pastel. Ninguno era el pastel. Ahora, bien para mí, ¿no? Porque creo que ahorita estoy casi seguro que es el que venden en Ninas de cajeta. Me sabe igual. Entonces yo contentísimo ahí, ¿verdad? Pero en ese entonces, cuando me dieron la noticia de que ya no lo vendían, para mí se me destruyó el mundo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora este capítulo del libro de Esdras nos cuenta algo bastante similar. Es como un sabor nostálgico. Es una receta que quiere imitar la original. Y tiene todos los ingredientes básicos, parece. El resultado es asombroso. Es casi como el original. Algunos lo celebran como si fuera perfecto. Otros lo celebran como si fuera mejor. Pero los que probaron el original saben que no es lo mismo. Saben que no es el pastel. Puede que se parezca, 80% se parece, pero no es el pastel.
La historia está contando sobre la reconstrucción del templo. Y el énfasis está en que todas las cosas estaban ahí para que el templo fuera edificado y funcionara. Pero aún así, este templo solamente era una imitación. Era un pequeño saboreo, digamos. Para algunas personas lo probaban y decía, casi sabe, pero es que no es. Y otros lo probaban y decían, está buenísimo, no sé cómo estás llorando, cómo te quejas, está buenísimo. Quiero hacer una pequeña nota cronológica aquí respecto a Esdras, porque Esdras se pone un poco confuso. Si la has adelantado en tu leída, te vas a dar cuenta que el siguiente capítulo parece meter como un tipo de corte en el tiempo, como que avanza y luego se regresa. El capítulo 4 te está hablando de la reconstrucción del templo, pero aquí en el capítulo 3 te está hablando como si ya estuvieran como en ese proceso y ya estuvieran avanzados. La verdad es que no exactamente, te lo voy a explicar. En Esdras 3 hace algo similar a Génesis. En Génesis 1 tú y yo leemos la creación, pero leemos así rápido. Y luego avanzamos en Génesis a Génesis 2 y vemos como más a detalle. En el primer día esto, en el segundo día esto, en el tercer día de esto. Esdras 3 está haciendo algo similar. Te está contando toda la historia así como así en resumen. Y luego ya te va a ir como aquí, en este pedacito pasó esto. Lo puedes ver en el versículo, al principio, en los versículos, creo que es el versículo 5, si no me equivoco, donde dice que el pueblo estaba aterrorizado de los pueblos de aquellas tierras. El capítulo 4 justamente se trata de esto, de esto en particular, de que el pueblo estaba aterrorizado. Y entonces el capítulo 3 nada más lo pone ahí y sigue avanzando. Es decir, así como que mira, pasó esto, pero vamos, lo que sigue. Y entonces si hay un tipo de interrupción cronológica es justamente por esto. Esdras 3 nos está queriendo contar una historia en un panorama amplio, ¿sí? Algo importante que tú y yo deberíamos saber sobre Esdras es que sí es un libro histórico, pero el énfasis no está en la historia. El énfasis es teológico pastoral. ¿Qué me refiero? Se trata de la comunidad, los problemas de la comunidad, lo que tenía que hacer, lo que no podían hacer, la forma en que reaccionaban, qué oposición se estaban enfrentando. ¿Sí? Se trata de eso. Entonces es un énfasis teológico pastoral. El libro de Esdras no se trata de contarte una historia con línea de tiempo, se trata de contarte ideas. ¿Sí? Se trata de contarte ideas teológicas pastorales. Con esto en mente, quiero que hablemos de 3 cuestiones en este capítulo y vamos a hablarlas así un tantito rápidas. Vamos a hablar de el altar y el templo. Vamos a hablar de los pilares del pueblo y vamos a hablar de la realidad del pueblo. Solo 3 temas: el altar y el templo, los pilares del pueblo y la realidad del pueblo. Y vamos a empezar hablando del altar. Pregunta: te fuiste de vacaciones, te fuiste 2 semanas, llegas a tu casa, dejaste las ventanas abiertas. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces llegando a tu casa? ¿Alguno de ustedes se atrevería a llegar y aventarse en su cama y decir, casa? ¿Alguno de ustedes diría eso? Yo creo que a lo mejor la mayoría de nosotros es como que llego, me di cuenta que la ventana está abierta, vamos a sacar al Junior. Ya ahorita vemos qué hacemos con eso. Pero tú llegas a esa casa y no se siente como casa, se siente como trabajo. ¿Sí? Y el punto es este: para que se sienta como casa tienes que limpiar, tienes que ordenar, tienes que trabajar. Y trabajas para las cosas que son más importantes. ¿Qué es más importante? ¿Bajar las maletas del carro o que la casa esté limpia? Primero limpias. No tiene caso que desempaques si la casa está hecha un desastre. Y no tiene sentido, no tiene caso. La mayoría de nosotros concordamos, espero. Estamos hablando de prioridades. Y lo que tú quieres al llegar a tu casa es sentirte en casa. Ahora, para el pueblo que venía de Babilonia, esto también está ocurriendo.
Nada más que ellos no era nada más que limpiaran, era que reconstruyeron. Y entonces lo primero que hace el pueblo cuando sube de Babilonia, después de que empiezan a ver cómo está el panorama, después de que ven, ok, ¿qué está pasando? Ok, esto, ok, aquello. Lo primero que hacen, la primera gran tarea a la que se dedican, es a la reconstrucción del altar del Dios de Israel. Eso es lo primero que hacen, la reconstrucción del altar del Dios de Israel. Si ellos llegaron a su casa, eso sería como limpiar su casa para poder estar en su casa. Levantar el altar del Dios de Israel. Todas las personas se reunieron, es decir, todas iban pensando exactamente en lo mismo. Levantar el altar de Dios para que verdaderamente ese lugar fuera su lugar. Tenían que hacer que casa se sintiera como casa. Y esto era indispensable para ellos. Era necesario, era como firmar ese lugar con su identidad. El altar no fue construido en cualquier lugar. Si te das cuenta, ahí puedes leer en el texto que fue construido sobre su base. Es decir, fue reconstruido. No hicieron un altar nuevo, sino que sobre la base del altar construyeron otra vez el altar del Dios de Israel. Así de importante era. Tú y yo, cuando vamos a limpiar, no quitamos todo el piso y ponemos uno nuevo que esté limpio. No. Limpiamos el que ya está puesto. ¿Sí? Porque ese es el piso de la casa. ¿Sí? Restaurar el altar era una forma en la que el pueblo estaba firmando su continuidad con el pueblo de Dios. Si te das cuenta, levantan el altar y luego comienzan a ofrecer holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, es decir, como en el pasado. ¿Sí? Como el pueblo de Dios lo había hecho desde que fue instruido para hacerlo. Cuando ellos levantaban el altar, estaban recordando que no eran un pueblo nuevo. Eran la continuidad del pueblo de Dios. Inmediatamente levantan el altar y luego pasa algo extraordinario. Todo el pueblo comienza a ofrecer holocaustos de mañana y tarde, todos los días, todo el día, ofreciendo todos los holocaustos según lo prescrito para cada día. Se estima aproximadamente que fueron 219 holocaustos lo que se ofrecieron. ¿Sí? Ofrecieron un holocausto continuo de todas las lunas nuevas y de todas las fiestas señaladas. Es decir, se pusieron al corriente, o sea, hicieron todo lo que no hayan podido hacer. Levantaron el altar y vámonos, vamos a usarlo, vamos a aprovecharlo, aquí lo tenemos. ¿Alguna vez has acampado? ¿Te gusta acampar? A mí, en lo personal, no me gusta mucho acampar. Me gusta mi cama, me gusta mi almohada. No me gusta sentirme en peligro de que las arañas se me suban o de alacranes o escorpiones. Y me gusta el internet. Me gusta el internet, eso me gusta bastante. Si no me gusta la intemperie, no soy fan. Pero un día que me digas, vamos a acampar, yo puedo decir, ok, ganas no tengo, pero ok, la experiencia pues, vale, ¿no? Para anotar ahí en cosas que he hecho. ¿Cuánto crees que acamparon ellos? ¿Un día nada más? No tenían casa. No habían hecho nada más que levantar el altar de Dios. Y entonces llegan, levantan el altar de Dios, ponen una tienda, que aquí nos vamos a quedar hasta que... Ahorita vemos. Sí, ahorita vemos cuando nos vemos de aquí. Para ellos, esto era un costo bajo. Este era un costo bajo si podían hacer lo más importante para ellos. Y lo más importante para esta gente era adorar. Lo más importante para estas personas era adorar a Dios. Y entonces ellos celebraron todas las fiestas del séptimo mes, que era justamente el mes donde se celebraban todas las fiestas de adoración a Dios, de agradecimiento a Dios, de alabanza a Dios. Y dicen, no tengo dónde ponerme, no tengo casa, pero ¿sabes qué? Aquí tengo una tienda con una sábana, ya está el altar, ya, con esto no necesito más. Sí. Vamos a adorar, porque eso es lo más importante. Y entonces, al hacer esto, al celebrar las fiestas, al celebrar los banquetes, los israelitas están afirmando tres cosas. Están afirmando
que la adoración es prioritaria para el pueblo de Dios. Eso nos aplica a ti y a mí. La adoración es prioritaria. Lo más importante es adorar a Dios. ¿Cuántas veces has dicho no voy a ir a la iglesia porque no tengo nada que poner? Espero que no lo hayas hecho. Espero que no haya pasado por tu mente decir eso. Pero yo conozco gente que realmente lo piensa. Que realmente es algo que está ahí. Y que si no tienen un buen outfit para el domingo, mejor no van. Pero lo prioritario para ti y para mí es venir a adorar a Dios. No son las circunstancias externas, no es que tengamos una iglesia grandota con luces y con humo. No es que la alabanza suene wow, súper bien, no es que el que está cantando afine, espero. Es que vengamos y nos reunamos para adorar a Dios, esa es la prioridad. Lo segundo es que al hacer esto, el pueblo estaba afirmando que era un pueblo peregrino. Porque, ¿qué crees? Los peregrinos tampoco tienen hogares. Ellos están de viaje, están cruzando por ahí. Y entonces cuando ellos llegan y ponen ahí sus tiendas para adorar a Dios, están diciendo, aquí estoy un momento, porque vengo a adorar. Soy un peregrino. Y lo tercero era que a través de estas ofrendas de los holocaustos, estaban diciendo que dependían de Dios para vida y perdón de pecados. Dios provee todo lo necesario. Cuando yo estoy aquí adorando a Dios, yo estoy diciendo, Dios provee todo lo necesario para mi vida, para estar vivo, para vivir lo que necesito. Y lo más importante, para el perdón de pecados. Ahora, las fiestas y banquetes eran celebraciones, eran fiestas de agradecimiento a Dios. Y ellos decían, ¿por qué alabamos? ¿Por qué agradecemos a Dios? Lo que leíamos ahorita. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia sobre Israel. Entonces, a través del altar del Dios de Israel que el pueblo edificó, estaban expresando gratitud y dependencia. Era indispensable porque para el pueblo de Dios la adoración es prioritaria. Por eso es indispensable. Si tú y yo formamos parte del pueblo de Dios, la adoración es indispensable, es prioridad. Ahora, hablamos del altar, ¿no? ¿Qué onda con el templo? Bueno, una vez que reconstruyen el altar y ofrecen todos los correspondientes holocaustos, el pueblo ahora sí dice en el versículo 7, entonces, porque dice, ofrecieron los holocaustos, pero no habían puesto los cimientos de la casa del Señor. Y lo dice, ¿entonces qué? El pueblo empezó a dedicarse a la reconstrucción de la casa del Señor, a la reconstrucción del templo. Similar al altar del Dios de Israel y la adoración, el templo era parte de la identidad del pueblo. Si este era el pueblo de Dios, el Dios de ese pueblo debía tener un templo, un lugar. Las acciones, las emociones, los deberes del pueblo estaban todos pivotando alrededor del templo. Si te acuerdas, en el capítulo anterior leíamos que había levitas, que había cantores, sacerdotes, que había servidores, que había porteros. ¿Levitas para qué? ¿Sacerdotes de qué? ¿Porteros de qué? Del templo. Todas estas categorías se trataban en relación al templo. Entonces el templo era de suma importancia. Y entonces quiero destacar 3 cosas sobre la construcción del templo. Y aquí te voy a pedir que me pongas así con mucha atención, espero no perderte. 3 cosas que destacan sobre la construcción del templo. Lo primero es un paralelismo, y el paralelismo es este. El templo fue reconstruido siguiendo los pasos de Salomón. Esa es la primera cosa que destaca, que el templo fue reconstruido siguiendo los pasos de Salomón. Quisieron usar la misma receta. Si yo quiero que el pastel sepa igual, le pongo los mismos ingredientes y hago todo tal cual la receta lo dice. Ellos querían esto. Y entonces ellos siguieron la receta del templo de Salomón. Usaron los mismos materiales, las mismas maderas y pagaron de formas similares. En Crónicas, tú puedes leer esto en 1 de Crónicas 22:4 y 2 de Crónicas 2:8 y 10.
Primera de Crónicas 22:4 y Segunda de Crónicas 2:8 y 10. Y te lo leo así rápido, dice, es David hablando, y de madera de cedro incalculable, porque los sidonios y los tirios trajeron grandes cantidades de madera de cedro a David. Entonces es David haciendo preparativos para el templo que Salomón iba a construir en el futuro. Entonces David diciendo, mi hijo va a construir un templo, entonces voy a empezar con los preparativos. Segunda de Crónicas dice, envíame también del Líbano madera de cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar la madera del Líbano y mis siervos trabajarán con tus siervos. Y luego fíjate la paga, porque por mi parte yo daré a tus siervos, los trabajadores que cortan la madera, 20,000 coros, que son 4.4 millones de litros de trigo en gran, 20,000 coros de cebada y 20,000 batos de vino, 20,000 batos de aceite. Si ves como esa similitud, están pagando más o menos con lo mismo. Si te das cuenta, aquí dice que pagaron con comida, con bebida, ¿sí? Y la idea es que ellos están buscando reconstruir, querían lo original, lo genuino. Lo segundo que destaca es un punto de contraste. ¿Por qué? El templo de Salomón fue financiado por el rey, pero el templo que aquí estamos viendo reconstruido es financiado por el pueblo. Ahora el pueblo construye la casa de Dios, no el rey. El pueblo está edificando la casa de Dios con el recurso del pueblo. ¿Qué tanto crees que cuesta edificar un templo con madera traída de Timbuktu, navegada por jopes? ¿Cuánto crees que cuesta eso? Me gustan mucho las guitarras y un pedacito de, a lo mejor, de este cable así de altura, que será un metro sí, un metro yo creo, un metro de madera por a lo mejor 40 centímetros, 4,500 pesos, si bien te va. Y estamos hablando de una madera, es para una guitarra, o sea, ¿cuánto crees tú que necesitas para un templo? ¿Cuánto crees que ha de costar? Este era un proyecto de mucho costo. No era algo gratis. No había forma de que esto fuera algo gratis. Pero Dios les había dado libertad, los había sacado de Babilonia y les había dado capacidad de hacerlo. Ahora, lo tercero que destaca es lo más importante y también es un punto de contraste. Cuando los cimientos de la casa del Señor fueron completados, cuando ya podías ver la forma que tendría el templo, hay una mezcla de emociones. Entonces tienes ahí personas que están cantando de alegría y personas que están llorando. Y entonces era un nivel de emociones así a tal grado que no había distinción entre una y otra. Pero se dice claramente que los ancianos lloraban. Los ancianos. Y lloraban los ancianos porque ellos habían alcanzado a ver el templo original. Y entonces cuando veían este nuevo templo, ellos decían, es que este no es el pastel. Se parece, pero no es. Y entonces este es el tercer punto. El templo actual era inferior al original. El templo actual era inferior al original. Por más bien hecho que estuviera, por más que la gente hubiera buscado los mismos materiales, si te diste cuenta, incluso los mismos trabajadores, el templo era simplemente inferior. No era glorioso como antes, no se veía majestuoso como antes. Y los que habían probado el sabor original lo veían de forma clara. Entonces, hasta este punto, esta es la historia del pueblo, ¿no? Hay como una mezcla de un poco de todo. Y bajo esta historia quiero que destaquemos tres cosas importantes, que son los tres pilares del pueblo. Y lo llamo los tres pilares del pueblo por usos prácticos para este sermón específicamente. Vamos a llamarlos los tres pilares del pueblo. Lo primero que puedes ver, lo ves repetidas veces. Y lo ves comenzando en el versículo 1. Dice, cuando llegó el mes séptimo, ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre.
Expresión curiosa, ¿no? El primer pilar del pueblo es la unidad. La unidad, tal cual. Si te das cuenta, desde que empieza el capítulo, a lo largo de todo el capítulo, tú ves que estaba fulanito con su hermano y sus hijos, y luego sutanito con su hermano y sus hijos, y luego él con los sacerdotes y los hermanos. Y lo dice, y hicieron, y dieron dinero. Entonces todos se juntaron, entonces todos ofrecieron holocaustos, y todos edificaron. No hay uno solo. Son como un solo hombre. Todos estaban dedicados a la misma obra. Todos estaban trabajando juntos a lo mismo. Romanos 12:5 dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es decir, no hay una separación, no hay tal cosa como una independencia mía de ustedes. Porque si somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Lo que te pase a ti, me pasa a mí. Lo que te repercute a ti, me repercute a mí. Porque somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Y eso quiere decir también que la obra que tú estás haciendo para edificar el templo de Dios, nunca la estás haciendo sola. Porque no se dice, y Zorobabel agarró una pala y empezó a escarbar y a hacer el templo de Dios. Se dice que todos estaban edificando el templo de Dios. El segundo pilar tiene que ver con esto mismo. El segundo pilar es que todos tenían un mismo propósito. Todos tenían un mismo propósito. Y el propósito de esta gente era adorar. La adoración es prioritaria. Y los salmos están repletos de esta idea. En el Salmo 34 puedes ver que dice, canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su santo nombre. ¿Qué deben hacer los santos? Alabar. Salmo 29:2. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. ¿Qué deberíamos hacer? Adorar. ¿Sí? Los que son de Dios alaban a Dios. Los que conocen a Dios le adoran. Esto es lo que hace el pueblo reunido. Y también alabar lo hicieron juntos. De hecho, ahí en el versículo, abajito del versículo 11, creo. Y no está en esta versión de la Biblia, pero en la versión original dice que era un canto antifonal. Básicamente, uno decía, el pueblo repetía. Uno decía, el pueblo repetía. ¿Y entonces qué está pasando ahí? Para que sea un canto antifonal se necesita por lo menos 2. Por lo menos. ¿Sí? Y entonces te dice que todos los cantores, todos los hijos de Asaf estaban dirigiendo. Ellos decían y el pueblo repetía. ¿Cómo estaban alabando? Juntos. Estaban alabando juntos. El tercer pilar es la palabra misma. Todo lo que hacían, si lo notaste ahí otra vez, puedes ver que dice que lo hacían como está escrito. Ofrecieron holocaustos y luego ves ahí, como está escrito en la ley de Moisés. Celebraron la fiesta de los tabernáculos y luego ves ahí, como está escrito. Alabaron al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Es decir, como está escrito. ¿Cómo estaban haciendo todo lo que hacían? Como está escrito. Según la palabra. Según lo que Dios había dicho en su palabra. Ellos no estaban inventando una nueva adoración. No estaban diciendo cómo hacer o cómo de hacer. Incluso el templo mismo fue construido, ¿cómo? Como el templo de Salomón. Como ya había sido hecho una vez. ¿Sí? Todo lo que hacían era porque la palabra así lo decía. Ellos fueron fieles a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de la primera pregunta que te hice? ¿Cómo se ve una congregación? Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo. Se ve como un solo hombre reunido. Se ve como una congregación que obedece la palabra. Y se ve como una congregación con un mismo propósito. ¿Cómo se ve esta congregación? ¿Tú qué dirías?
¿Tú cómo estás aportando a ello? Ahora, todo esto nos trae al presente. Vemos en esta historia tintas del reino. ¿Por qué? Porque vemos el pueblo de Dios, todos unidos como un solo hombre, en el lugar de Dios, en Jerusalén, donde está la casa de Dios. Si recuerdas el capítulo anterior, hizo muchísimo énfasis en esto. ¿Sí? En Jerusalén, donde está la casa de Dios. ¿Sí? Bajo la autoridad de Dios. Porque hacían todo como está escrito. ¿Sí? Todo como está escrito. ¿Cuáles son los 3 ingredientes del reino? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la autoridad de Dios. O sea, ya tenemos la receta perfecta para el pastel. Pero entonces, ¿por qué termina con esta nota semi-amarga? ¿Por qué termina con esta nota agridulce, donde unos cantaban regocijándose y otros lloraban? Todo parece perfecto. Pero entonces termina diciendo, el pueblo no podía distinguir entre el clamor de alegría y el clamor de llanto. Y esta es la cosa. Estas personas estaban viviendo en un reino incompleto. Un reino prometido, pero un reino incompleto. Y conforme vayamos avanzando en Esdras, te vas a dar cuenta que en realidad el libro de Esdras no termina en la reconstrucción del reino. De hecho, termina de una forma abrupta. Termina de una forma que tú dirías, ese no es un final de una historia. A mí se me hace que se quedó sin tinta su pluma y ya no quiso seguir escribiendo. En ellos todavía había pecado. Este reino no tenía un rey ni un líder. Y el templo de Dios no sabía a templo de Dios. Ahora tú y yo no estamos tan diferentes. Nosotros como ellos también somos peregrinos. Nosotros como ellos también deberíamos ser como un cuerpo, reunidos como un solo hombre. Nosotros como ellos también debemos buscar ser fieles a la palabra de Dios y hacer todo como está escrito. Y nosotros como ellos también vivimos en el reino inaugurado por la obra de Cristo, pero no está todavía completado, porque seguimos viviendo en pecado, porque tenemos un rey, lo tenemos, pero de cierta forma no ha llegado, lo estamos esperando. Y entonces estamos en un punto extraño donde sabe a templo, sabe a casa de Dios, sabe a reino, pero como que échale más sal, ¿no? ¿Cómo respondemos a esto? ¿Qué deberíamos hacer ante este estado, ante esta realidad actual que tenemos? Los ancianos que vieron la gloria pasada lloraban amargamente. Zacarías reprende esto. Zacarías 4:10 dice, pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Y está hablando Zacarías justamente de Zorobabel, ¿sí? Que es el que está como pseudo dirigiendo la reconstrucción del templo. Dice, ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Pero la pregunta es clave. ¿Quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Los ancianos estaban llorando porque los cimientos estaban inferiores al templo de Salomón. Y entonces es claro, no podemos voltear al pasado y decir, ojalá fuera como cuando Dios estaba aquí en la tierra, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Jesús. ¿Sí? Porque eso, no, en Eclesiastés leíamos, no anheles los días pasados, si no los recuerdes, no los desees. ¿Sí? ¿Cuál es la única opción que nos queda entonces? Si no podemos voltear al pasado, al futuro. Y esto es justamente lo que debió hacer el pueblo. Y esto es justamente la razón por la cual este capítulo también termina de una forma semi-amarga. Porque ya sabe, pero no está bien cocido.
tanto el pueblo como nosotros vivimos en llanto y gozo. Vemos lo bueno que es Dios, vemos su gracia, nos regocijamos en Dios, pero también soportamos y caminamos con sufrimiento. Y entonces, si este es el reino, el consuelo y la esperanza es suficiente para quitar el sabor amargo de lo dulce. No, porque el consuelo y la esperanza te dicen, vas a obtener el reino. Vas a estar en el reino. Cuando tú y yo vemos el templo, cuando tú y yo vemos la iglesia, cuando tú y yo vemos el reino de Dios, no deberíamos pensar, este es el reino, porque entonces, ¿qué va a pasar? Que ese sabor amargo va a saber más amargo. Pero en cambio deberíamos pensar que es una probada del reino. Es una pequeña cucharada del reino. Si esto es una pequeña probada y es así de dulce, aún en medio de todo lo amargo, ¿cómo crees que va a ser un reino completo y perfecto cuando Cristo venga? Un mejor y más glorioso templo que ya no está hecho de paredes y pilares, una tierra que se extiende por todo el mundo, adoración donde ya no hay oposición ni temor, y nuestros corazones completamente devotos a Dios, donde ya no estamos luchando pensando en, ¿esto es lo que realmente quiero? ¿Esto realmente es bueno? ¿Dios es realmente bueno? Porque lo estamos viendo en todo su esplendor. Y entonces eso dulce que podemos probar en este momento, eso dulce de ver lo bueno que es Dios, de probar su gracia, de probar su amor, de sentir el consuelo, de sentir la esperanza, ese abrazo, esa calidez, imagínate sentirla por completo. Ese es el reino. Nuestros ojos deberían estar puestos en el futuro, cuando estemos reunidos como un solo hombre, adorando a Dios, celebrando sus obras, deleitándonos en Él. Pero esta vez ya no hay una mezcla de llanto y regocijo. Es meramente regocijo. El reino que tú y yo estamos experimentando hoy, la realidad presente donde somos pueblo de Dios, es una cucharada de la realidad eterna cuando Cristo venga y el reino sea completado en Él. Mientras tanto, tú y yo deberíamos pensar cómo es la congregación. Y tú y yo deberíamos pensar qué bien sabe el reino. Qué bien sabe. No puedo esperar a que ya venga. No puedo esperar a probar lo dulce que va a ser cuando Él esté aquí y nosotros con Él.